¿Cómo? ¿Ya estoy en el aire? Hechos 16, 6, 8. ¿Lo dije bien? Amén. Vamos a ver un pasaje donde la visión de un ser humano puede cambiar el rumbo de su vida. Dice así: y atravesando Frigia, a la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Es decir, está hablando de Pablo. Pablo quería ir con Silas a predicar y el Espíritu le prohibió que vaya a ese lugar. Versículo 7: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. A veces Dios no quiere que obremos en ciertos lugares. Es misterio. Parece contradictorio, porque el mismo Pablo dice: predica la palabra a tiempo y a destiempo en todo lugar. Pero a veces hay momentos que por ahí no es el momento. Porque si uno habla y no está inspirado por Dios, pueden ser palabras que no digan nada, muy bonitas pero que no llegan. Pero cuando el Espíritu Santo nos usa, somos de bendición. Amén. Amén. El Espíritu Santo no quiere ser una visita, quiere permanecer. Es decir, el Espíritu Santo vino a nosotros a quedarse. A quedarse. Estamos nosotros, tenemos el Espíritu Santo. Antes de Jesús, con la ley, el Antiguo Testamento, descendía el Espíritu Santo en un momento sobre un profeta, un maestro, un sacerdote. ¿Se acuerdan cuando el Espíritu Santo caía sobre Sansón? Le daba fuerza. A veces la película lo muestran a Sansón como un forzudo, ¿vieron? Como si sería Rambo. Pero Sansón era un muchacho común, una persona normal, físicamente. No es que había ido al gimnasio y sacó músculo. Caía el Espíritu Santo y le daba fuerza. Y esa fuerza dice que hacía desastre. Pero caía el Espíritu Santo. Estaba David y ¿a quién le consultaba? A un profeta. Le consultaba, por ejemplo, a Natán. Saúl le consultaba a Samuel. Es decir, el Espíritu Santo caía sobre algunas personas nada más. Hoy, sobre toda la iglesia. Perdón, sobre toda la iglesia. Porque dice, en los últimos días, acá tengo, en los últimos días el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Los jóvenes verán visiones. Los ancianos profetizarán. ¿Sí? Todos, no algunos, tendrán el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos todos el Espíritu Santo. ¿Amén? No crea que no lo tienen. Juan 16, del 6 al 15, dice Juan: mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza les ha llenado en vuestro corazón. Esto lo dice Jesús antes de morir, porque estaban tristes los discípulos. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, fíjense en esta con mayúscula, porque es un nombre personal, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, el que convence a una persona de pecado no es la persona, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús se tiene que ir? Porque cada uno de los tres en uno, creemos en un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen funciones diferentes. Lo hemos dicho muchas veces de acá. El Padre crea vida, el Hijo intercede y el Espíritu Santo dinamiza nuestra vida. Por eso el Espíritu Santo, en el griego, el soplo, está escrito en neuma. La palabra neuma
en griego, de ahí viene neumático, es viento. Es viento. Sopla. Hechos 16, 9, 10. Y se le mostró a Pablo una misión de noche. Si Pablo estaba como frustrado, él quería ir a predicar y el Espíritu Santo le dijo, no, acá no, Pablito, acá tampoco, a Naceno no. Un varón, en esa visión vio un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida procuramos, esto lo dice Lucas, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Vamos a ver 5 visiones de niveles de visión. El primero es visión espontánea en la pantalla dentro de tu corazón. Es decir, vos estás orando. Esto está en el Salmo 23, 6. 1.6 dice, el Salmo de David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué hace acá David? Declara que Dios es el pastor. Y ahora proyecta en la pantalla de su corazón un lugar plácido, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Eso es poner la imaginación en marcha. Miren qué poesía que tiene este salmo. Amén. Pero qué realidad. Fíjese que usted cierra los ojos, mira para adentro y dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y en delicados pastos, y usted se imagina unos pastos lindos, frescos, sin hormigas, que puede descansar. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué quiere decir aguas de reposo? Antes no había canillas como ahora que uno abría la red y entonces salía agua. El agua se bebía a través de los ríos y se bebía a través de los pozos. Entonces, el agua de reposo era el agua que refrescaba en medio del desierto y saciaba la sed. Confortará mi alma, no hay nada más rico que el agua, la verdad. Uno puede probar gaseosa, puede probar muchas cosas, pero el agua es el agua. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Y el salmista pasa del día a la noche, de la luz a las tinieblas, porque él dice, aunque ande en valle de sombra de muertes, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esto es una declaración. ¿Qué le decimos a Dios? Vos estás conmigo. Amén. Usted va caminando por la calle, es oscura, dice, uy, ¿quién me va a salir de la esquina? Y uno tiene que declarar, vos estás conmigo, vos estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es una imagen bien pastoril de campo. La vara hace que la oveja no se salga del camino. Acuérdense que la oveja es un animal muy limitado, ¿lo ve? Y encima es muy ingenuo, no sabe que adelante está el peligro. Segunda de Reyes, esto vendría a ser, la tercera visión, que es fuera de sí mismo. Segunda de Reyes 6:17 dice, Eliseo entonces oró. Eliseo fue un profeta que fue discípulo de Elías. Elías terminó su trabajo, le pasó el manto a Eliseo. Eliseo tenía un criado llamado Giesi. Y estaba ciego espiritualmente. Giesi. ¿Saben por qué? Porque él no veía que detrás del peligro estaban los ángeles. Así una hermana decía que sintió atrás. Ya varias veces se repite, ¿no? Que por ahí hay como ruidos extraños o personas. Bueno, son ángeles, acá hay ángeles. Amén. Cuando vos vas a trabajar a la mañana y está oscuro, hay ángeles. Amén. No los vemos, pero están. Sí, Señor. Dice, oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Es decir, ¿qué le faltaba a Giesi? Visión. Vino como los chicos que a veces nos dicen a nosotros los padres, ¿no la ves? O uno le dice al otro, ¿no la ves, che? Yo la veo. ¿Qué ves vos? Y veo más allá. Porque a veces somos miopes. No vemos que más allá está Dios. Que más allá está la bendición. Amén. Y por más que tengamos todo, como tengo yo,
Dios está conmigo. Amén. El Señor abrió los ojos del criado. Es decir, el Señor responde nuestras oraciones. Cuando vos le hablas a alguien de Dios y estás ciego, decir, Señor, que abra, que entienda. Abrirle los ojos, destaparle los oídos, que oiga, que escuche. Y miró, y aquí un monte estaba lleno de caballos, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Es decir, se le abrió los ojos al criado, digo, wow, el enemigo terrenal es mucho, pero mayor son los amigos que manda Dios a defendernos. Te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. ¿Vieron que la oración tiene poder? A veces nos matamos discutiendo con personas que piensan diferente que nosotros y Dios se encarga muchas veces de acomodar las cosas. O se convierte o te la saca de tu vida. ¿No le ha pasado? Que uno tiene un compañero de trabajo, de la escuela, qué sé yo, que es pesado, y dice, bueno, Señor, o que se convierta o sácamelo. Y a veces Dios empieza a aparejar. Es decir, ¿pero qué quiere de nosotros? Fe. Y que veamos más allá de las circunstancias. Habacuc, el profeta Habacuc, uno de los profetas de la Biblia, declaró, aunque la higuera no dé frutos y aunque la vid no dé uvas, yo sigo confiando en el Señor. Y dice, aviva la obra en medio de los tiempos. ¿A qué obra se refiere? A la obra de Dios. Dios aviva esta obra. Aviva esa iglesia, aviva nuestra familia. Si nuestra familia está dormida, despertala, Señor. Amén. Que vea que los problemas que tiene están solucionados si tú estás en el medio. Porque Dios soluciona los problemas solo cuando confiamos en Él. La otra vez, una persona nos pidió de ir a porque a veces las personas confunden las cosas. Y nos pidió con la pastora ir a limpiarle la casa. Yo digo, bueno, vamos a llevar a Sif, a Judith. Uno va a limpiar la casa, que va a llevar? Claro, pero tiene un concepto medio de brujo, ¿no? Vamos, orar por mi vida, orar por mi casa, que el Señor la limpie. Eso no está en la Biblia, Dios no limpia. Dios te pide que te arrepientas del pecado, que vuelvas a Él, y Él va a hacer las cosas. Porque es muy fácil decir, bueno, Señor, limpia mi casa, pero yo sigo siendo la mía, la misma. Si Dios no puede ser burlado. Entonces, cuando uno se arrepiente, cuando uno vuelve a la senda de Dios, ahí empieza la limpieza. No, por más que ore el pastor y ore el siervo de Dios más conocido de la tierra, no pasa nada. ¿Me siguen? Entonces, tenemos que orar que el Señor convenza de pecado a aquellos que están fuera. Porque ¿qué es pecado? El pecado es cuando le erramos al blanco, cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios. Por ahí no robamos, no matamos, no mentimos, no hacemos cosas aparentemente malas, pero somos desobedientes y ya estamos pecando. ¿Se entiende? Hechos 10:12 dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras prepararan algo, le sobrevino un éxtasis. Esta es la visión que vendría a ser, vamos a volver para atrás, la visión en trance, Hechos 10:23. ¿Quién tuvo hambre? Pedro, ¿se acuerdan? Esto lo estudiamos hace poco. Le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo que ataba a los 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Una visión concreta. No sé si a usted le pasó una vez. Yo le voy a contar. A la vuelta de mi casa, en Monte Chingolo, donde yo me crié, había un club que se llama, está todavía, Club Social y Deportivo Sarmiento. Y ahí íbamos a jugar a la pelota, tenía una cancha ahí, ¿no? Y yo un día estaba en el banco, porque nunca era bueno jugar a la pelota, entonces me dejaba en el banco y estaba mirando el partido. Y de pronto veo que la pelota entraba por un ventanal mucho más grande que este, en un primer piso, y rompía todo el ventanal. A los 5 minutos pasó exactamente lo que vi.
Yo no creía en Dios en esa época, era muy joven, no sabía nada del mundo espiritual, pero se adelantó a mi vista a ver algo que pasó. Nunca más pasó nada, pero ese día no me lo olvidé más. Y otra vez, ahí sí, en aquel siguiente tenía 20 años, yo venía de trabajar de Capital, trabajaba en un kiosco de diario en Congreso, y el tren Roca, que va de Constitución a Lanús, el último era la 1 de la mañana, y después de Lanús a Monte Chingolo eran 40 cuadras y no había más colectivos, no era como ahora, eran épocas que los colectivos eran muy limitados en los horarios. Llovía, era invierno, había una especie de neblina de esas lluvias finitas, y yo iba caminando por la calle Caguazú, que ahora le cambiaron el nombre, en Monte Chingolo, y viene un falcón, pasa al lado mío, y siento una voz que me dice, date vuelta. Y me doy vuelta y veo que el falcón en la esquina vuelve para donde yo voy, y digo, bueno, yo no me voy a detener a ver si es policía o ladrón. Empecé a correr patita para que te veo, y le empecé a dar, y doblé sobre una calle, y el falcón, como llovía y había, mejor dicho, había neblina, vieron que las luces se proyectan. Vi la luz antes que venía, y yo me puse ahí en un hall, y el falcón siguió de largo. Cuando me vieron, retrocedieron de vuelta, y entonces empecé a correr de vuelta por la calle Caguazú. Parecía el correcamino, como corre. Hasta que había una casa con un tapial bajo, y me tiré ahí para ocultarme. Atrás del tapial, en el jardín, había rosas. Así que se imaginan, cuando me tiré arriba de la rosa, como quedé. Pero era tanto el miedo que me olvidé del dolor en ese momento. Y las pinchaduras de las espinas. Me quedé así, escondido debajo del tapial, y veía que las luces pasaban por arriba. Pero no era la luz del auto, era una luz que lleva a veces la policía, vieron que tiene una especie de reflector gigante. Estoy hablando de la época donde había dictadura en el país, que había muchos desaparecidos. Yo no estaba metido ni en política ni nada, simplemente era un trabajador. Pero después me enteré que estaban viendo a gente que estaban yendo por la calle y los llevaban para hacerle preguntas, y algunos quedaban detenidos. Bueno, yo nunca me enteré quién me estaba buscando. Pero esa voz fue tan audible, date vuelta, que no me la olvido más. Dios a veces interviene en momentos que nosotros menos lo esperamos, porque Él está con nosotros. Amén. Por eso tenemos, con todo este tema del aborto, qué sé yo me acuerdo que mi papá decía que no creía en Dios. Pero siempre me arrimó cosas relacionadas con Dios. Y mi mamá, cuando estaba embarazada de mí, de 2 meses, no había ecografía en esa época. O no se usaba, no sé si había, hace 60 años. No había, ¿no? Bueno, ella fue a la iglesia, se agarró la panza, ya todavía no tenía, estaba de 4 meses, que ya se le veía 2 meses y pico. Y dijo, este o esta te lo conservo a vos, le dijo a Dios. Amén. Yo creo en la oración de una madre. ¿Se dan cuenta cómo cuando una madre sabe que lo que tiene adentro es vida, y esa vida tiene un propósito, y ese propósito puede ser algo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque hay un proyecto de Dios, y Dios nunca te va a desamparar. Y lo último es la visión que tuvo Pablo con el varón de Macedonia. Zarpando pues a Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, el día siguiente a Neápolis, qué nombre, che, y allí a Filipos, ese no gusta más, que es la primera ciudad de provincia de Macedonia. Filipos, de ahí vienen los filipenses. Y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Esto lo dice Lucas. Pablo tuvo un ministerio en Filipos, que fue el viaje a Europa, la salvación de una vendedora de púrpura, tocaya de Lidia, se llamaba Lidia por eso, una muchacha esclava que fue liberada. Pablo y Silas fueron encarcelados por liberar a esta mujer, y la salvación del carcelero y un registro muy claro quedó en la historia. Vamos a ir a entrar a eso.
Un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Miren dónde iban a hablar, al río. No hay excusa, cuando uno quiere orar, puede orar en cualquier lado. Al río. En vez de tomar mate y hacerse unos... ¿cómo se llama eso? ¿Para el celular ahí? Selfie. ¿Selfie? No, estaban hablando. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Es decir, Pablo no desperdiciaba oportunidad para hablar del Señor. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. ¿Qué hacía Lidia? Adoraba a Dios. Adoraba a Dios. Es decir, no estaba en otra sintonía, estaba adorando a Dios. Ya lo dijimos, cuando dos personas están en comunión, Dios los conecta espiritualmente. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella. ¿De quién? De Lidia, para que estuviese atento a lo que Pablo decía. ¿Quién abre el corazón? Dios. Por eso cuando vamos a hablarle a alguien de Dios, tenemos que decir, Señor, que su corazón esté abierto a la palabra. Amén. Bueno, no sé si Lidia era así, pero esta es la foto que conseguí. Sabía le ponía su foto. Entonces una mujer llamada Lidia, ya lo leímos, dice abajo, los creyentes comenzaron a reunirse en la casa de Lidia. Porque la iglesia, acuérdense que no había templo, se reunían en las casas. Y formaron una iglesia amada por Pablo, que estuvo en su mente y en su corazón mientras esperaba el juicio en la ciudad de Roma. Es decir, Pablo estaba preso en Roma, pero nunca se olvidó de sus queridos filipenses, de Filipos. ¿Cómo habrá sido ese recuerdo? Que él estaba a punto de morir por la causa del Evangelio, y sin embargo su corazón, su corazoncito, tenía presente una de las iglesias que a él lo recibió y que le dio mucho amor. Es importante esto, ¿no? Porque todo lo que uno siembra, a la larga o a la corta, lo cosecha. Amén. Aconteció que mientras íbamos a la oración, que si ellos iban a orar, ahí el diablo aparece siempre. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Eso ya lo habíamos hablado. Aconteció que mientras que íbamos a la oración, bueno, eso lo vimos, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncia el camino de salvación. ¿Se acuerdan que les dije? Ella no mintió, dijo la verdad, pero sus palabras no eran reales, porque estaba usando por el diablo. A veces el diablo puede poner palabras buenas en una persona, pero no son espirituales. Acuérdense que cuando Jesús estuvo tentado en el desierto, el diablo, ¿con qué le predicó? Con la Biblia. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, porque escrito está, dijo Satanás. Porque el diablo sabe mucho. Las piedras se van a convertir en pan. ¿Y Jesús con qué le refutó? Con la Biblia. Escrito está, Satanás, no solo de pan vive el hombre. El diablo de vuelta le dijo, mira, esto es un lugar alto, tirate, que escrito está, los ángeles te van a sostener. Y el Señor le dijo, ajá, quiero retrunco. Ahora te voy a enseñar a vos algo. Escrito está que no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Después de la tercera tentación, el diablo se fue. Es decir, tenemos que tener discernimiento, porque hay gente que nos puede decir, sos buena, sos hermosa, pero son adulones, instrumentos del diablo. No lo saben quizás, pues tenemos que tener olfato. Y esto hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Es decir, parece que no era de un día, era de varios días. Este se volvió y le dijo al Espíritu, no a ella, porque Pablo describe después en una de sus epístolas, no tenemos lucha contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad. Te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió esa misma hora. Pero viendo los amos, acá viene el problema, que había salido la esperanza de su ganancia, es decir, Pablo les pateó el negocio. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades.
peleando para ganar. ¿Cómo se...? La realidad de la pelea espiritual. Acá hay 3 puntos que me llamó la atención y se los quiero compartir. Primera de Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla y echa mano a la vida eterna. Uno piensa que cuando se convierte, ya está, ¿no? Listo. Y ahí es cuando empieza uno a pelear. Siempre decimos con mi esposa, el avispero, las avispas no te pican hasta que vos metés el palo. Y te van a correr. ¿Por qué antes quizás no nos pasaban tantas cosas que ahora que somos cristianos? Porque antes no tocamos el avispero del diablo. Ahora cada vez que cantamos, cada vez que predicamos, cada vez que oramos, el diablo quiere intervenir sobre nuestra vida. Porque uno de sus peores enemigos, ¿qué es? Los cristianos. A los otros ya lo tiene ahí agarrado, pero a nosotros sabe que tenemos al Señor de nuestra parte y nos quiere tentar para que nos desviemos. Entonces, la batalla hay que pelearla todos los días. Levantarse a la mañana, tener un momento de devoción con Dios, antes de salir a trabajar, hacer un ratito, tratar de no dejar de leer la palabra, que es el alimento, y sobre todo, pelearla. Segundo, amados, dice 1 de Pedro, no os sorprendáis del fuego de la prueba que ha sobrevenido. Siempre hay pruebas, pero si no hay prueba, no hay victoria. La victoria viene a través de la prueba. Pedro dice, el diablo como león rugiente anda alrededor buscando ¿a quién? Devorar. ¿A quién? Sobre todo a los hijos de Dios. Es decir, el diablo no duerme, nosotros dormimos, el diablo no duerme. Está organizado, tiene legiones, tiene demonios, tiene toda una estructura militar bien preparada para... Manda un demonio y le dice, anda, ahí tentarle y decirle tal cosa a Conce, a mí, manda, así. El demonio no puede estar en todos lados. El diablo es el jefe, pero él está en el infierno. Él manda a sus séquitos, ¿no? A sus demonitos. 16, 9, 21. Y viendo que los amos había salido de la esperanza de ganancia, ¿qué pasó? Prendieron a Pablo y a Silas. Hoy en este grupo de Pastores por la Gente, que también nos reunimos por WhatsApp, escuchaba a uno de los pastores que decían que se está por aprobar una ley en el Código Civil, que Dios quiera que no se apruebe, que se llama la libertad de culto, pero que entre comillas tiene una intencionalidad de dominar a las iglesias. Porque uno de los registros que pide esa nueva ley es que cada iglesia tiene que estar garantizada de que es iglesia. Ahora, yo pregunto, ¿qué gobierno, por más sabio que sea, puede determinar qué es y qué no es iglesia? Esto quiere decir que van a ejercer un control sobre la gente que se reúne. Eso es una lucha que el demonio quiere meterse para ganarla. Porque en el momento que nos controle, van a decir qué tenemos que hablar y qué tenemos que decir. Parece medio apocalíptico. Estemos atentos. Es decir, dice los amos prendieron a Pablo porque le daba ganancia. ¿Quién es el amo de ese mundo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién? Satanás. Y él tiene mucha gente que le está dando pérdida, no ganancia, porque están predicando el Evangelio. Y entonces va a buscar las artimañas para frenar el Evangelio. No va a poder. Pero dice el Apocalipsis que en los últimos tiempos viene el momento de tribulación. Otra de las cosas que se hablaba en la reunión de Pastores por la Gente es esa visión del Apocalipsis que tuvo Juan, que veía a una persona con una balanza y decía que el kilo de harina valía el salario de un día. El kilo de harina, está en la Biblia, valía el salario de un día. Pregunto, ¿cuánto es el salario de un día? 300, 400, ¿no? Bueno, ¿puede llegar una harina a valer eso? ¿Y cómo vamos? Está escrito, ¿no? Por eso uno puede estar preparado en vivir en estos tiempos apocalípticos, donde mucho ganará mucho, pero no servirá para nada.
como que se va a invertir las cosas. Necesitamos la llanura de Dios. Y presentando a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan a nuestra ciudad. ¡Mentira! Porque el enemigo miente. Y enseñaban costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Hay gente que saca la tarjeta de decir yo soy esto, y porque soy esto no me tenés por qué molestar. Me acordaba de Jesús. Jesús, ¿por qué lo acusaron? Él dijo que el templo iba a, ¿qué?, a ser destruido. Él hablaba de él, del templo del Espíritu. Pero los que se confabularon para llevarlo preso y matarlo dijeron, este quiere destruir el templo que es sagrado, el templo físico. Y Jesús dijo, no me quede piedra sobre piedra, y se cumplió. Porque 30 años después de su muerte, Roma invade Jerusalén y destruye el templo. Pero siempre se reúnen ¿para qué? Para acusarlo. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con vara. Es decir, no voy a usar una palabra que no sé, pero a palos, lo molieron a palos. A palos. Después de haberlo azotado mucho, los echaron en la cárcel. Una vez que estaban todos magullados por los golpes, encima los mandan para la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con la seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Eran dos personas inocentes, no tenían armas, no tenían granadas, no tenían ametralladoras, eran dos predicadores. Los mandó al fondo de la cárcel y encima los ató las piernas con cadenas. Las pruebas. ¿Por qué sufrimos y cómo que se explica muchas veces que sufrimos? Porque uno dice, ¿por qué sufro? ¿No se pregunta de eso? ¿Por qué sufro? ¿Por qué me pasa? Puede ser prueba de Dios. Dios nos quiere fortalecer, porque la prueba fortalece. Puede ser una disciplina. Si no le deja un castigo por algo que no hicimos. Excluimos a Dios de nuestra vida y viene la prueba. Permitidas por Dios, como en el caso de Job, que le permitió al diablo que toque a Job, ¿se acuerdan? Tentamos a Dios. ¿Cómo tentamos? Y a veces haciendo cosas que a Él no le gustan. No podemos tentarlo. La voluntad de Dios es la voluntad de Dios y a veces permite el sufrimiento. Hay un propósito, hay un llamado de Dios y hay factores superpuestos de Dios, factor desconocido, secretos de Dios. Es decir, el sufrimiento es un misterio. ¿Por qué hay chicos que mueren jóvenes, o chicos, niños? ¿Por qué hay personas que andan en silla de ruedas? ¿Por qué hay gente que sufre muchas cosas? Es un misterio. El tema es cómo reaccionamos nosotros ante el sufrimiento. Si nos quejamos, si maldecimos, o si decimos, Señor, no entiendo, me duele, pero lo dejo en tus manos. Vos sabrás qué vas a hacer de mi vida. Y cuando hacemos esta oración, Dios nos da fuerza. Pablo tenía un aguijón en la carne y dijo, Señor, quítamelo, me duele. Algunos piensan que era una infección del ojo, no sé, un aguijón. Y el Señor le dijo, no te lo voy a sacar, Pablito, pero te voy a dar mi gracia para que te sostenga. Y a veces Dios no nos saca el aguijón, pero nos da la fuerza para sostener nuestros dolores. Y acá viene lo lindo. A eso de medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos. Es decir, no se quejaban, no pensaban, ay, qué mal que este carcelero, qué mal que es que estos hombres. ¿Por qué hablamos la boca y liberamos a una mujer que tenía espíritu de divinación? ¿En qué nos metimos? Así es la gente que se queja, ¿no? Los quejosos no son bendecidos. Ellos ¿qué hicieron? Empezaron a alabar al Señor. Se pusieron a orar y cantar himnos. Una canción, aunque parezca mentira, en momentos de apuro, en momentos de prueba, nos pueden fortalecer el espíritu. Amén. Porque estamos declarando con nuestras bocas que el Señor es nuestro pastor. Decía un hermano de la fe hace muchos años, el que canta ora 2 veces. Amén.
Porque uno canta y dice, Señor te alabo, Señor te alabo, Señor te alabo, y uno alaba, y por ahí le duele todo, ¿no? Como la cintura, a veces a mí me duele la cintura, me agarra la garrotera, me quedo como el chavo medio doblado. Es decir, y alabarlo, y ahí es como que Dios empieza a moverse y nos transforma. Amén. ¿Cuándo debemos alabar y adorar? Por ejemplo, el Salmo 34 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará continuamente en mi boca. No dice a veces, no dice cuando quiera, no dice cuando pueda, sino continuamente. Continuamente. El termotanque, yo el otro día estaba observando que se nos pinchó, tuvimos que arreglarlo, funciona el quemador fuerte cuando el agua fluye. Miren qué ilustración, ¿no? Cuando fluye la alabanza, el fuego de Dios se enciende más fuerte. Si no, estamos un piloto. Señor te alabo, Señor te alabo. Estoy contento con el Señor. Y parezco Homero Simpson como hablo, ¿no? Es decir, no, Señor te alabo, y aunque no tengas voz, qué sé yo, pero busca la forma. Segundo, cantar y alegres los que están a favor de mi justa causa. Esto está en el Salmo 25, 29. Digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz a sus siervos. Salmo 146, cada día te bendeciré. Cada día, no todos los domingos cuando venía acá a la iglesia o los jueves, cada día, bendecilo al Señor. Amén. Y Hebreos 3:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Precioso esto, ¿no? Sacrificio de alabanza. ¿Qué quiere decir? Que a veces hay que hacer un sacrificio. Cuando estás esperando el colectivo y a la mañana que hace frío y tal, Señor te alabo, Señor te alabo. ¿No? Pero hacelo, rompe el hielo. Cuando estás esperando un trámite, ¿vieron que hay trámites que te dan ganas de salir corriendo? Yo me pedí turno en el hospital, ay Señor, horas. Pero ¿qué hago? O escucho con el auricular una canción, algo que me levante, porque si no salgo corriendo. Yo no tengo paciencia. Y pues así, ya. Pero yo no sé. Los días fuimos juntos y digo, vamos, ya fue. Unos chicos, vamos, ya está ahí. Me agarró y me dijo, no, pues todavía no. Entonces a veces me llevo canciones, algo para que me levante, porque si no... Es decir, buscar la estrategia. Amén. ¿Para qué? Para vencer los momentos tediosos, pesados. Amén. Ya termino. Hechos 16, 26, 27. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¿En qué momento vino el terremoto? Cuando empezaron a lavar. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían al instante. Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Todos fueron liberados. No solamente los dos discípulos de Jesús. Todos. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, ¿qué hizo? Agarró, voy a zapear a César y le voy a decir, ¿saca una foto? No, dice, sacó la espada y se iba a matar. Claro, porque a él lo iban a matar. Estamos viendo una película en cable que se llama AC o AD después de Cristo, que es la vida de los apóstoles. Y me llamó la atención, a veces las películas recrean algunas cosas que se me escapan en la Biblia, ¿no? Me llamó la atención porque las veces que lo agarraban a Pablo y a Juan, le daban unos azotes tremendos y le dejaban la espalda morada y los ojos hinchados así. Digo, la pucha. Uno lee fríamente y dice, lo azotaron, y claro, pero si vos ves, la película te recrea cómo quedó la cara, ¿no? Es decir, vieron la pasión de Mel Gibson, que quedó hueso Jesús, no quedó nada de carne. A uno iba al cine y decía, ¡ay! Y bueno, así sufrió el Señor.
Él se quería matar, porque dice, si yo no me mato, me van a matar mi jefe. Porque el que cumplía algo, incumplía algo, lo mataban. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ¿qué? Ningún mal. Todos estamos aquí. Los presos, los otros que no eran santitos, o parecís, pero que no eran los 2 discípulos de Jesús, podían haberse escapado. Pero cuando está la presencia de Dios, Dios es como que organiza todo para que se produzca el propósito de Él. Todos estamos aquí, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. El tipo, híjole, qué gente honesta, que su gesto me tocó el corazón. Sí, yo hubiese salido corriendo. Tengo la puerta abierta. No, pero fíjense qué honestidad. No es el momento. A veces nosotros buscamos atajos. Somos medio, ¿no? De adelantarnos a los hechos y no esperamos. Pero Dios, cuando hace las cosas, las hace bien. Fíjense. Amén. Sacándoles le digo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto, en otras palabras, le está diciendo, Señor, ¿cómo puedo ser como ustedes? Diferentes. Porque vieron ellos algo diferente. Ellos dijeron, nada más, no te tires a mis pies, no nos adores a nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer, tú y tu casa. La historia termina que se bautizaron todos y hubo un milagro en medio de una cárcel. Hubo un milagro en medio del dolor. Hubo un milagro en medio de la desesperación. Una vez visitando una cárcel, veía a los presos cristianos, las cárceles evangélicas, vieron que tienen presos cristianos. Cantaban, pero cultos largos, claro, no tienen problemas con el horario. Pero, ¿cómo se fortalecían? Sabiendo que algunos tenían condena para rato, bendiciendo al Señor. Qué lindo con un hospital, cuando hay dolor, cuando hay, es decir, la esperanza en medio de la oscuridad, que somos nosotros, mandarla ahí. Ellos estaban presos. Se revirtió la historia a través de un dolor que ellos no quisieron provocar, porque nadie es masoquista y se quiere lastimar. Ellos no querían ir presos. Ellos obraron en consecuencia, y eso los llevó a la cárcel. Pero a veces Dios nos lleva a lugares que no queremos estar por un propósito. Amén. Acordátelo esto. Dios te va a llevar, a veces, a lugares que no quieres estar por un propósito. No maldigas, bendecí y espera el tiempo de Dios. Que cuando Dios hace la obra, la hace perfecta. Amén. Vamos a orar. Padre, esta es una palabra que a mí me hizo reflexionar, porque muchas veces me quejo de cosas que no entiendo. Y quiero compartirla con mis hermanos, Señor, para que podamos aprender a no quejarnos, a no ser impacientes, a empezar que detrás de cada situación, por más conflictiva que sea, está tu mano, Señor, con un propósito. Señor, hay muchos presos físicamente, pero también hay presos mentalmente, Señor, que están encadenados. Oh, Señor. Y quizás como Pablo y Silas tengamos que estar en medio de ellos. Y cantaremos y bendeciremos al Señor en todo tiempo, como dice el Salmo. Y dirán que estamos locos, que estamos en contramano, que somos anticuados, pero no nos debe importar, Señor, porque creemos en el milagro que tú puedes hacer en nuestras vidas, en los momentos difíciles, Sí, Señor. de prueba, Sí, Señor. de persecución. Señor, gracias por este itinerario de Pablo, donde ellos querían ir a predicar a un lugar y el Espíritu se los prohibió, terminando en la casa de esta hermana que le abrió su corazón y su casa para fundar una iglesia. Oh, Señor. Bendice a los hermanos misioneros que caminan de un lugar al otro de la tierra. Bendice a los médicos de frontera, Señor, que están ahora lejos de su casa haciendo cosas maravillosas.
Bendice a aquellos que trabajan en los hospitales, en horarios donde están nosotros celebrando la Navidad, el Año Nuevo, y están, Señor, con momentos difíciles. Nuestras vidas, que a veces no estamos con nuestra familia, pero tú estás con nosotros. Amén. Nos angustiamos, Señor, cuando no tenemos aquellos seres que no los vamos a recuperar, pero tú estás con nosotros. Nos ponemos mal, Señor, por momentos de nuestra vida que lo hemos perdido y no hay marcha atrás, pero tú estás con nosotros, Señor. Sí, Señor. Te bendecimos en las buenas y en las malas. Te bendecimos en la prueba y en la bendición y en el gozo. Sí, Te bendecimos en el momento que hay oscuridad. Pero, Señor, muchas veces como el carcelero nos queremos matar, no físicamente, no quitarnos la vida, pero no encontramos salida. Estamos como un callejón, como un laberinto. Y viene un hermano y una hermana con una palabra de aliento y nos levanta de vuelta, Señor. Amén, Señor. Porque tú puedes hacer hablar hasta las piedras Sí, Señor. para que nosotros no nos equivoquemos. Amén. Muchas veces, Señor, en mi vida, gente que no es cristiana me ha dado palabra que venía de ti, Señor. Y me ha cambiado el rumbo. Amén. Me ha dado esperanza. Gracias. Señor, tú hablas de tantas formas y de tanta manera. Te bendecimos en esta Sí, noche. Señor. Y te pedimos que esta palabra sea cultivada en nuestro corazón. Sí, Señor. Que crezca, se desarrolle y